Buenas, buenas y bienvenidos a todos a esta nueva cápsula de Mindher. Aquí vamos a estar viendo los diferentes tipos de datos con los que vamos a estar atravesando y con los que vamos a estar utilizando todo el bootcamp, como también aprender un poquitito más de lo que es Java en sí. Así que vamos por ello. Vemos la introducción a Java y la primera pregunta, ¿qué es Java, no? Justamente, Java es un lenguaje de programación fuertemente tipado. ¿Qué quiere decir que es fuertemente tipado? No que es un tipo copado, sino que le vamos a tener que indicar tanto a todas las variables como a los métodos el tipo de dato. En caso de las variables, el tipo de dato que van a ser, y en el caso de los métodos, el tipo de dato que nos va a devolver el método. También es un lenguaje compilado. Esto quiere decir que a diferencia de Java, que es interpretado por el navegador, Java necesita pasarse a otro lenguaje. En este caso vendría a ser a bytecode, que va a ser interpretado por cualquier máquina virtual de Java que esté en cualquier sistema operativo. Por eso se dice que Java es un lenguaje multiplataforma. Y por último, es orientado a objetos. Quiere decir que nosotros lo que buscamos hacer con Java es traer todos los objetos de la vida real y poderlos utilizar en una aplicación, poderlos construir, poderlos generarle sus características o sus propiedades para poder trabajar con ellos. Vamos a entrar en profundidad un poquito más de todos estos conceptos que acabamos de mencionar. ¿Qué significa que sea un lenguaje tipado? En JS declaramos las variables así. Let nombre, le ponemos Pepe. Entonces yo ya sé que ahí tengo una variable que va a ser de tipo string en este caso. Porque se lo estoy indicando cuando le estoy asignando el valor. Acá nos dice, podemos modificar su tipo a través de su valor. Si yo allí en la variable nombre pusiera un 1, en ese caso tendría una variable que sería un número. Si al nombre le pusiera true, tendría una variable que sería un booleano. Ahí es cuando yo digo generalmente que es bastante hippie JavaScript, ¿no? Pero bueno, acá Java no es tan así. De hecho, todo lo contrario. En Java tenemos que especificar el tipo de dato siempre. Por ejemplo, si quiero declarar una variable de tipo string, le tengo que poner string, nombre igual a Pepe. Ahí le estoy asignando Pepe a la variable string de tipo string, nombre. En el caso de que yo quisiera declarar una variable que sea un número, bueno, tendría que fijarme en todos los tipos de datos que pueden llegar a representar un número y ver si yo necesito un número con decimales o un número común o un número grande o un número chiquito. Por ejemplo, si yo quisiera un número común, declararía int número igual a 1, por ejemplo, ¿no? Esta variable, por ejemplo, la que vemos Pepe, siempre va a contener un string. Yo ahí no voy a poder poner un número, salvo que lo ponga como un string. Si yo pongo, entre comillas, 1, le estoy pasando un string. Ese string es un número, pero como lo estoy pasando con las comillas, sigue siendo un string. Más adelante vamos a entender un poquitito más cómo vamos a estar manejando el tema de las variables. ¿Qué significa que sea un lenguaje compilado? Como habíamos dicho antes. Por ejemplo, un lenguaje interpretado como JavaScript, HTML, CSS, son leídos directamente por el navegador, por el browser, por Chrome, por Firefox, por Edge. En cambio, por otro lado, para ejecutar aplicaciones Java es necesario compilar el código en un lenguaje máquina, que sería el bytecode, el cual es interpretado por la JVM, la Java Virtual Machine. O sea, todos los dispositivos con los cuales yo voy a trabajar van a tener una JVM. Y va a ser esa JVM la que va a interpretar el código que se va a compilar previamente en los otros ordenadores. Ejemplo, yo estoy trabajando con Windows y Java, ¿no? Y compilo lo que estoy haciendo. Y al compilarlo, lo estoy pasando a bytecode. Y ese bytecode va a poder ser interpretado por alguien que esté trabajando con Mac o con Linux o con un reloj inteligente o con una heladera inteligente que también va a tener una máquina virtual y va a poder interpretar ese bytecode y justamente pasarlo a lo que sería el código máquina o código binario para hacer las cosas que yo quiero que haga. Como por ejemplo, no sé, quiero que la licuadora licúe, quiero que la heladera me haga hielo, quiero que el reloj inteligente me dispare una alarma a tal hora para poder despertarme a aprender en el bootcamp. Conceptos a tener en cuenta. Acá vamos a ver las cositas que necesitamos para trabajar con Java, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar tenemos la JDK.
el que es el Java Developer Kit. El Java Developer Kit son todas aquellas librerías, herramientas y cosas necesarias para trabajar con el lenguaje Java. Además, con este se descarga el compilador de Java, el cual se llama JavaC. JavaC es el compilador de Java y se encarga de compilar nuestro código Java en código para la máquina virtual. Entonces nos da el pie justamente para hablar un poquito de la JVM, que es la Java Virtual Machine. Se utiliza para la ejecución de programas haciendo de intermediario entre la máquina real, ¿no?, que vendría a ser el hardware más el software, y programas realizados en Java. Luego tenemos el bytecode, que es a lo que se pasa, ¿no?, lo que nosotros programamos cuando compilamos. El compilador pasa lo que nosotros hacemos a bytecode, que es un lenguaje intermedio, más abstracto que el lenguaje de máquina, el cual sería código binario. Habitualmente es tratado como un archivo binario, pero no lo es. Es un poco más complejo que el código binario como tal, que está compuesto por ceros y unos. Luego tenemos la JRE, que es justamente Java Runtime Environment. Es el entorno de ejecución de Java. Es el que contiene la máquina virtual de Java junto con todas las librerías y demás cosas necesarias para que la máquina virtual de Java funcione y se ejecute en el sistema operativo, sea cual fuere el que nosotros estemos utilizando. Solo con el JRE, ya se puede ejecutar la aplicación basada en Java y podemos trabajar tranquilamente. Luego tenemos el JIT, Just in Time, que es un componente del entorno de ejecución, que mejora el rendimiento de las aplicaciones Java, compilando bytecode a código máquina en tiempo de ejecución. Y por último, tenemos el código de máquina, que es el lenguaje de máquina o código binario como tal. Es el sistema de códigos directamente interpretable por un circuito microprogramable, como por ejemplo el microprocesador de una computadora. Vamos a ver un grafiquito para entenderlo un poquitito mejor. Nosotros desarrollamos en Java, utilizamos el IDE, que es nuestro entorno de desarrollo integrado, que en este caso va a ser el IntelliJ IDEA. Cuando agarramos y le damos compilar, ¿no?, en este caso vamos a estar utilizando Gradle y con la función drum, no solamente vamos a estar compilando, sino que vamos a estar compilando, ejecutando y empaquetando al mismo tiempo, pero vamos a quedarnos con la compilación, que justamente se encarga del JavaC. Y el JavaC pasa el código Java a bytecode, el cual puede ser interpretado tanto por Windows, como Linux, como Mac, como la licuadora inteligente, como la heladera inteligente, como reloj inteligente, como un satélite de la NASA. Entre paréntesis, la NASA trabaja con Java. Después podemos observar en el dibujito de la derecha que ¿qué pasa acá? Recibe el bytecode, el ordenador, y gracias al JIT, al Just in Time, lo pasa a código máquina, para que después la máquina pueda hacer todo lo que nosotros queremos que haga, dependiendo de cualquier reacción, ¿no? O sea, que reaccione a lo que nosotros le pedimos que haga. Por ejemplo, si yo quiero que cuando me aprietan un botón se empiece a licuar, listo, justamente este código va a ser el que mande las secuencias que tiene que mandar para que la máquina se ponga en funcionamiento. Ahora sí, vamos a entrar en lo que serían los tipos de datos, algo muy importante a lo largo de todo el bootcamp. Tenemos dos tipos de datos, los tipos primitivos, los datos primitivos y los wrapper. Los datos primitivos, ¿no? Se llama dato primitivo o tipo elemental a los tipos de datos originales de un lenguaje de programación. Estos son aquellos que nos proporcionan el lenguaje y con los que podemos, en ocasiones, construir tipos de datos abstractos y estructuras de datos. Generalmente, ejemplos de datos primitivos son el boolean, el char, el byte, el short, el int. Fíjense que todos están escritos con minúscula. En esta tablita podemos observar el tamaño en memoria que ocupan. Por ejemplo, el boolean, que sería súper liviano, como va a poder ser true o va a poder ser false, ocupa solamente un bit. Después tenemos char, que es un carácter, ¿no? Puede ser una letra, puede ser un número, puede ser un espacio, puede ser un guión. Que tenemos acá los valores en Unicode, ¿no? Si ustedes googlean Unicode, van a ver una tablita donde están todos los valores, los cuales representan cada carácter. También lo pueden relacionar con lo que sería el código ASCII, ¿no? Que cada carácter tiene un valor.
Luego tenemos el byte, que va desde el menos 128 al 127. Entre esos rangos, si yo pongo 129, ya no lo puedo guardar en una variable de tipo byte. Siempre tengo que utilizar estas especificaciones para decir, bueno, si quiero un número largo, utilizo un long, porque fíjate, tengo desde menos 9.000, bla, 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 9.000 millones o billones, no sé cuánto será eso, pero son un montón de números, hasta otro montón de números, desde el negativo hasta el positivo, y me voy basando en estas tablitas para ver justamente qué rango de número voy utilizando y para optimizar el espacio, ¿no?, que voy a tener en mi aplicación. Si yo ya sé que voy a usar un número cortito, no le voy a poner un long porque el long me ocupa 64 bits, cuando podría utilizar un int que me ocupa 32, que sería la mitad, o un short que ocupa 16 bits. Después, si quiero utilizar números con decimales, podría utilizar un double, que es el más comúnmente utilizado, o un float, que se denomina número flotante, y también lo puedo utilizar, ¿no? Siempre le tenemos que agregar la letra F al final cuando declaramos la variable flotante, porque si no, no los va a tomar la aplicación. Por ejemplo, acá tenemos que de 1,17 bla 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 con e a la 38. Bueno, eso justamente sería una fórmula matemática que le estamos diciendo que ese número lo multiplique por 10 y lo eleve a la 38, para que se entienda un poquito mejor la tabla. Y después tenemos los wrapper, ¿no? Que son justamente las clases wrapper o los tipos de datos wrapper o tipo objeto también se les dice, ¿no? Para los tipos de datos primitivos existe una clase llamada wrapper, también conocidas como envoltorio, ya que proveen una serie de mecanismos que nos permiten envolver a un tipo de dato primitivo, permitiéndonos con ello el tratarlos como si fueran objetos. O sea, si yo tengo el boolean como lo tengo acá del lado izquierdo, va a ser solamente lo que es. Va a ser un boolean o va a decir true o false. En cambio, si yo lo denomino boolean como lo tengo acá en mayúscula, ya eso ya pasa a ser como un objeto. ¿Y para qué quiero que sea como un objeto? Porque los objetos, como ustedes ya sabrán, como vienen arrastrando un poquitito de JavaScript, suelen tener métodos y propiedades. En este caso a mí me interesa trabajarlo como un wrapper para trabajar los métodos, ¿no? Las cosas que yo puedo hacer con este objetito. En este caso yo, por ejemplo, si tengo un long, ¿no? Y ese long lo quiero pasar a string, bueno, no voy a poder trabajar con el dato primitivo. Porque lo tendría que declarar como un wrapper, porque el wrapper sí va a tener el método .toString. Entonces voy a poder pasar este valor numérico a un valor de string, porque lo quiero devolver como un string, no lo quiero devolver como un número. Entonces justamente, cuando lo tratamos como un wrapper, hacemos de cuenta que ya no tenemos solamente un valor, sino que tenemos un objeto, y ese objeto va a tener métodos, y con esos métodos podemos hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, acá como pueden observar en la tablita, tenemos que todos los datos primitivos los podemos transformar en wrapper, en objeto. Y acá tenemos una particularidad, que el string no. ¿Por qué? Porque justamente un string es un conjunto de caracteres. Entonces, no existe el dato primitivo de string. String es un wrapper, es un tipo objeto. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora vamos a tratar de ver esto en la práctica. Así que vamos por ello.